tenemos que adentrarnos en la terminología también aplicada al proceso. Así que hoy les preparé una presentación bastante corta también, pero es material teórico. No se duerman. Voy a compartir mi pantalla, por favor, me dejan saber tan pronto puedan verla. Sí, ya podemos, por lo menos yo puedo verla. Ok. ¿El resto puede verla? ¿Todas pueden? Sí. Ok. Sí. Pues ya saben que ayer, según la discusión de la clase, hablamos de cómo había sido transformado lo que es el campo de los servicios de la salud aquí en Puerto Rico, desde cuando Puerto Rico pertenecía a lo que era el gobierno español y según fue cambiando al gobierno estadounidense, cómo fueron, ¿verdad?, surgiendo distintas organizaciones, desde lo que era la Comisión Sanitaria para esos tiempos de España, hasta lo que fue el Departamento de Sanidad, que es lo que hoy día conocemos al Departamento de Salud y que es ¿verdad?, la principal organización dentro del gobierno de Puerto Rico que regula la práctica médica a través de, ¿verdad?, un comité examinador para los médicos. Hablamos también de cómo fue evolucionando lo que era la profesión del asistente administrativo, que antes se le llamaba secretario. Ya hoy día pues se ha ido cambiando el concepto, aunque todavía se utiliza, se ha ido cambiando el concepto a lo que es el asistente administrativo, pues porque las funciones que nosotros ejercemos dentro de una oficina se han expandido exponencialmente, así que ya no solamente hacemos trabajos secretariales de documentos y oficinas, sino tenemos que trabajar, ¿verdad?, lo que es servicio al cliente, administración, porque muchas veces al asistente administrativo nos corresponde administrar, nos corresponde trabajar como oficial de recursos humanos, nos corresponde hacer compras dentro de la oficina, nos corresponde ser asistente para lo que son las evaluaciones médicas, que eso lo hace un enfermero casi siempre. Así que hemos cambiado, ¿verdad?, de nombre, pues porque nuestras funciones han cambiado también a través del tiempo y es bien común poder asociar lo que en las oficinas médicas es el asistente administrativo con el facturador. Hoy vamos a estar adentrándonos un poquito más técnico en lo que es facturación. Es bien importante que nosotros como asistentes administrativos, ¿verdad?, y lo vamos a enfocar a lo que son oficinas médicas, nos familiaricemos con ese vocabulario clave, que entendamos, ¿verdad?, cómo es que se comunican médicos con compañías aseguradoras, cómo nos comunicamos nosotros como asistentes administrativos con los pacientes, con suplidores, con compañías, ¿verdad?, de aseguradoras también. Así que hay unos términos claves que son bien importantes para nuestro trabajo. Esto es lo mismo, esta terminología es lo mismo que hablar del lenguaje del facturador. A veces, ¿verdad?, coloquialmente, tendemos a utilizar otros términos para los mismos conceptos y cuando nos dicen el término correcto, como que no entendemos a qué se refiere. Un ejemplo de eso es el paciente con el beneficiario. Básicamente yo les he dicho que los dos conceptos son lo mismo, pero ¿verdad?, uno se utiliza más dentro de la oficina, de los procesos de esa oficina, y el otro se utiliza más enfocado con las compañías aseguradoras. Así que poder entender este lenguaje lleva a cabo ese proceso de comunicación más efectivamente. ¿Alguien iba a decir algo que escuchaba como un micrófono abierto? ¿No? Lo primero que tenemos que, ¿verdad?, asociar y poder identificar es el término visita versus el término encuentro. Ambos conceptos se refieren, ¿verdad?, relativamente a lo mismo. Ahora, tenemos que tener claro que cuando hablamos, ¿verdad?, con los procesos, nos referimos a los procesos de la oficina, casi siempre utilizamos el concepto visita cuando nos referimos, ¿verdad?, a esas comunicaciones con compañías aseguradoras, con otras entidades que forman parte de los servicios de salud, nos referimos a encuentros. Ambos conceptos se refieren o representan esa interacción que existe entre un proveedor de servicios, un médico y un paciente. Esa conexión, ¿verdad?, que ocurre cada vez que el paciente visita la oficina de su médico. Habíamos mencionado que estas visitas podían ser
basadas en un encuentro cara a cara, un encuentro personal, o podían ocurrir de manera remota a través de llamada telefónica o videollamada. Y eso fue lo que esta mañana, ¿verdad? Utilizamos el término de telemedicina. Cada visita o cada uno de estos encuentros es importante que establezcamos que equivale a una ocasión única, o sea, es una sola vez. ¿Cómo lo identificamos? Pues por la fecha del servicio, el día en que ocurre ese encuentro. No es que vamos a facturar la llamada que el médico le hizo a Juan del Pueblo el lunes, la vamos a poner con fecha del martes porque no recuerdo. No, de esa llamada telefónica, por más informal, ¿verdad?, que haya sido, si ocurrió un servicio, si se ofreció un servicio, una consulta, si se envió una receta de medicamentos, si el paciente le dijo un síntoma, un signo que estaba presentando y el médico le dijo, mira, necesitas hacerte una radiografía, todo eso equivale a un servicio. Si hubo una evaluación, no fue una evaluación física, fue una evaluación telefónica. Así que es bien importante que de ese encuentro, aunque haya sido a través de telemedicina, haya sido a distancia, haya una documentación, ¿verdad?, correspondiente dentro del expediente de ese paciente. Pues como les dije, esas visitas que hace el paciente al médico se llaman visitas, sí, pero cuando el plan médico, la compañía aseguradora nos llama a nosotros oficina y nos habla de las visitas entre los pacientes y sus médicos, no utiliza ese término, utiliza el término encuentro. Y estos encuentros son bien importantes para el facturador porque debemos reportarlos antes de poder llevar a cabo la factura, ¿verdad? Tenemos que reportar que ese encuentro ocurrió. ¿Qué tipo de encuentro fue? También lo vamos a notificar. Y aquí hay una diferencia, ¿verdad?, para que lo tengan claro, cuando vamos a someter la factura luego de haber ofrecido un servicio. Actualmente hay ¿verdad?, un sistema que los médicos utilizan y las compañías aseguradoras que se llama capitation. Cuando un médico está capitado, significa que va a recibir un pago, pero no está condicionado a la cantidad de visitas que ocurran entre el médico y el paciente, sino que el médico va a tener una cantidad de pacientes asignadas y por el médico tener esos pacientes asignados mensualmente se le va a pagar, ¿verdad?, una cantidad. El médico obviamente va a recibir todos los meses esa cantidad, pero tiene que demostrar que ha habido esto mismo, encuentros de acuerdo, ¿verdad?, a las políticas que establece el plan. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, profesora, prácticamente es lo mismo, visita y encuentro es lo mismo. Sí, es básicamente lo mismo, pero cuando un plan médico te hable de los encuentros, sabes que los encuentros van a ser, ¿verdad?, el tú poder reportar también eh, esas visitas. O sea que es lo mismo, pero para efectos de comunicación con un plan médico, cuando el plan médico te diga, mira, necesito que reportes los encuentros del mes de agosto, significa que tú a través de una plataforma dada puedas registrar, ¿verdad?, esas visitas que los pacientes hicieron a tu oficina. No importa que haya sido el encuentro así por teléfono ni por telemedicina, simplemente pues es un encuentro. Eso es un encuentro, exacto. Eso es un encuentro. ¿Ok? Profesora, Ajá. quería consultarle algo, porque yo sé que ahora, pues por lo que está sucediendo con la pandemia, pues se da esa comunicación por teléfono, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la doctora del nene, cuando es, por ejemplo, yo le comenté a Nuraima, yo no sé si usted me escuchó en el salón, que el hijo mío salió con la hemoglobina bien alta. Pues Ajá. ella me dijo, para esta fecha hay que volverle a ordenar los análisis. Generalmente cuando es eso, si yo llamo, por ejemplo, a la doctora para que le mande los análisis, pues ella me dice, no, tienes que venir y tengo que verlo para poder facturar. Ok. Eso ahora no es así, o eso es ella que es así de estricta. Bueno, pueden ser los dos escenarios. Antes, unas visitas o encuentros que fueran remotos por teléfono o por llamadas, solamente se le pagaban si el médico, ¿verdad?,
dentro de la contratación que hacía con el plan, esas tarifas estaban acordadas. Antes un médico podía tal vez facturar un encuentro telefónico y no recibía el pago. Por eso todos los encuentros los hacía personal. Ahora, las compañías aseguradoras no les ha quedado de otra, ¿verdad?, que ampliar también esas tarifas con los médicos, y ahora está permitido que los médicos acepten sus pacientes por teléfono o por videollamada. Pero también está condicionado a que el médico, ¿verdad?, trabaje esa dinámica. Hay médicos que prefieren atender a los pacientes que vayan a oficina, como también hay médicos que pues tú le haces una consulta por teléfono y eso es de buena fe. Eso ellos te dan la consulta, te dicen, mira, vas a necesitar este medicamento, pero eso no se factura. Eso habría que, ¿verdad? Si ellos lo hacen como práctica normal, tiene que haber, ¿verdad? El expediente tiene que estar documentado. Llamada telefónica, el paciente fulano de tal recibió orden de laboratorio, por ejemplo. Así que por eso te digo que puede ser el caso de ambas situaciones. Okay. Ahora mismo hay médicos que están atendiendo a sus pacientes en oficina. ¿Y qué hacen? Entra un paciente a la vez, el médico los evalúa normal, pero hay médicos que no. El médico con el que yo estoy trabajando ahora mismo los viernes, él no está viendo, él los atiende, ¿okay? Él le suple las recetas, las órdenes de laboratorio, él ve los resultados, pero el paciente no pasa al consultorio con el médico. El paciente llega a la oficina y dice, yo necesito este medicamento, esto y esto. Y eso es tipo Servicarro básicamente. Y se reporta, se le explica al paciente, mira, el médico no te va a ver, no te va a tomar vitales, no te va a chequear la respiración. No está ocurriendo eso hasta que se normalice la cosa, pero eso se le dice al paciente, ¿ok? Tendrías que preguntar, habría que preguntarle exacto en la oficina cómo ella lo está trabajando. A lo mejor tú vas a buscar la orden y eso no se factura. Tú le llevas los resultados y cuando ella vea el resultado, te dé el feedback, ahí sí se genera la factura. Ok. ¿Todas claras con el concepto de encuentro y visita? Sí. Ok. ¿Qué es facturación? Sí. Ya eso usted... Ok. ¿Qué es facturación? Pues facturación es ese proceso donde, ¿verdad?, ese personal administrativo, ese facturador contratado, genera una reclamación de cobros por unos servicios que dijimos que ya se prestaron. Esto se hace, ¿verdad?, basado en el pasado tan reciente como ayer o tan reciente como hoy en la mañana. Pero tiene que haber ya ocurrido ese servicio o tiene que haber ocurrido el que se llevara a cabo ese procedimiento. Así que estos servicios quienes los prestan son los proveedores de salud o los médicos en una fecha específica dentro de un encuentro o una visita entre el médico y ese paciente. En ese encuentro, en esa visita, en esa, ¿verdad?, face-to-face encounter o llamada telefónica, se recopila una información vital que va directamente, ¿verdad?, documentada al expediente activo de ese paciente. Una vez esa documentación está completa, que incluye todas las partes de la evaluación, incluye la fecha, incluye los vitales, incluye la firma del médico, pues entonces, utilizando esa documentación, se lleva a cabo el proceso de codificación, tanto de diagnósticos en ICD-10 como de servicios y procedimientos en el CPT, y entonces se genera y se somete esa reclamación, esa factura, a la compañía aseguradora de acuerdo al plan seleccionado por el paciente. Si fuera Medicare, se le somete a Medicare. Si tiene un plan Advantage, pues de acuerdo a cada plan Advantage. Si tiene plan privado, pues a cada aseguradora se le va a someter esa reclamación para que entonces esa compañía aseguradora pueda cubrir los gastos que le corresponden como plan médico para ese paciente. Si el plan es comercial, ese paciente va a tener que pagar, ¿verdad?, una cantidad, que eso se llama un deducible. Si fuera el caso del plan del gobierno, pues por lo general el paciente muchas veces ni deducible tiene que pagar. A este proceso de facturación de servicios médicos también se le llama facturación y cobro. Es lo mismo. Hay veces que dice facturación y cobro a planes médicos, facturación de servicios médicos. Es exactamente lo mismo.
Importante saber que el proveedor es el que ofrece, ¿verdad? El que provee, valga la redundancia, ese servicio. Por lo tanto, solo lo hace un médico generalista, un médico internista, un médico especialista, un anestesiólogo, quien vaya a ofrecer el servicio. El proveedor no necesariamente tiene que ser una persona. Si es una persona, esa persona ofrece, ¿verdad?, un diagnóstico basado en pruebas diagnósticas, ofrece un tratamiento, pero no necesariamente tiene que ser una figura, ¿verdad?, humana. Puede ser el proveedor, un centro, el laboratorio, te hace el procedimiento, ¿verdad?, de tomarte una muestra de sangre para una prueba en particular. Así que en ese caso el proveedor no es un médico, el proveedor es el laboratorio como tal. Lo mismo ocurre con centros de diálisis, centros de terapia física, centros radiológicos, un hospital que te ofrezca un servicio de cirugía, todo eso, ¿verdad? Dependiendo de quién es o qué entidad ofrece el servicio. El paciente es esa persona que recibe el servicio o a quien se le lleva a cabo un procedimiento. Es un suscriptor, ¿verdad?, que está acogido a una cubierta de un plan médico. No necesariamente tiene que tener un plan médico. Hay personas que actualmente no cuentan con seguro médico y van y reciben servicios y lo costean, ¿verdad?, de su propio bolsillo. Pero también esas personas son pacientes. Después que recibe un servicio, recibe una atención médica, pertenece, ¿verdad?, a la categoría de paciente. De otro término de vidas, esto lo vamos a ver comúnmente entre la comunicación plan médico y oficina, o plan médico y el médico. ¿Por qué? Pues porque las vidas equivalen a la cantidad de pacientes que un médico tiene asignado bajo su cuidado, ¿verdad?, bajo su cuidado médico. Un paciente que, como yo les dije, está capitado, eso significa que se le asignan vidas, o sea, pacientes que ya tienen ese plan seleccionado, tienen cubierta con ese plan y deciden escoger a ese médico tal vez como su médico primario. Pues tal vez un médico tiene 40 pacientes 40 vidas dentro del plan Triple S, por dar un ejemplo. Cuando el médico está capitado, todos los meses el médico recibe, ¿verdad?, un fee, le pagan una cuota fija, ya establecida entre el médico y la compañía, por tener a cargo, ¿verdad?, porque esos pacientes permanezcan bajo su cuidado. Y es bien importante que sepan que cuando un médico está capitado, ese fee, esa cuota que recibe, la va a recibir todos los meses. O dependiendo, si fuera cada 3 meses, pues cada 3 meses se le desembolsa esa cantidad. Vea al paciente o no, simplemente por tenerlo dentro, ¿verdad?, bajo su nombre. Que él sea el médico encargado. Ahora, para que el médico pueda continuar recibiendo esa cantidad, ese desembolso, el médico tiene que comprometerse a que va a estar viendo al paciente una vez cada 3 meses, por ejemplo. Así que él es el encargado de esa vida, de ese paciente, pero tiene que cumplir con una cantidad de encuentros dentro del año o dentro del trimestre, dependiendo de los acuerdos entre el médico y la compañía. ¿Ok? Hasta aquí, todo el mundo conmigo. Sí, profesora, Sí. solo que tengo una preguntita. ¿Eso es Ok. en base a lo que es la reforma o cualquier tipo de contrato con cualquier privado? Puede ser reforma y puede ser con un plan privado, usualmente son los Advantage. Los planes comerciales privados, o sea, los que el propio paciente paga de su bolsillo, o cuando tú tienes un trabajo y tu patrono hace una aportación patronal a tu seguro médico, en esos casos las facturas se van a generar por servicio prestado. Depende de que el paciente visite la oficina para que se genere la factura. Ahora, pacientes que tienen cubiertas de Medicare con planes Advantage o pacientes que están con el plan del gobierno, Medicaid, pues esos médicos van a estar capitados y reciben ese desembolso todos los meses. Ahora, como ellos tienen que cumplir, ¿verdad? Como médico hay que cumplir con el plan de que va a ver los pacientes, qué sé yo, una vez cada 3 meses, que es lo mínimo que le piden. Cuando el médico no está cumpliendo, o sea, el paciente no está visitando a su médico, saben que la compañía de plan está todo el tiempo llamando, mira, fulano de tal no tiene encuentros registrados, mira, tienes tantos pacientes que no han visitado la oficina en los primeros 3 meses y ya ahí estás incumpliendo
con esas condiciones. Y esas condiciones, yo les dije esta mañana que CMS, en el caso, ¿verdad?, de Medicare, es quien lo regula. Y todas esas estrellas que yo les dije, que son el rating, que, ¿verdad?, por el que evalúan al médico, pues están condicionadas y dependen de que todas esas medidas que el plan establece como parte de la capitación se cumplan para que el médico esté, en términos de estrella, esté mejor posicionado. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Para esa, ¿verdad?, esa información que se recopila durante cada uno de esos encuentros, hay unos componentes esenciales que va a necesitar contener esa documentación. Número 1 es la información demográfica. Cuando hablamos de información demográfica, hablamos de los datos personales del paciente, el tipo de seguro que ese paciente tiene, la información de ese plan médico, la fecha de efectividad de ese plan médico, la fecha del servicio, dónde se está ofreciendo ese servicio y datos personales del paciente como fecha de nacimiento, el nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico, toda esa información que yo necesito como oficina para establecer un perfil de mi paciente. Todo eso cae dentro de la información demográfica. Ahora, el expediente también requiere una información del proveedor. ¿Qué es el proveedor? Pues el médico. Pues vamos a necesitar incluir dentro de ese expediente y en cada una de las documentaciones de esos encuentros los datos del médico, o sea, cómo se llama el médico, cuál es la especialidad que ese médico ejerce, cuál es el número de licencia, dónde está ubicada la facilidad donde se está ofreciendo el servicio, si es una oficina, si es un hospital y el lugar, la dirección física. El NPI, ¿se recuerdan lo que es el NPI? Solo Sí. vimos Sí. en PROA. El número Ese, que le asignaban. exacto. ¿Vieron? No se acuerdan. También esa documentación, ese expediente va a tener una información relacionada a los códigos de los diagnósticos. O sea, el médico puede de manera narrativa escribir: el paciente tiene hipertensión, el paciente tiene dolor de cabeza, el paciente presenta congestión nasal. Eso lo puede escribir en palabras y puede también escribirlo solamente en códigos. Hay médicos que codifican automáticamente, están viendo el paciente y casi no hay información narrativa. Así que va a haber información, ya sea en términos de códigos ICD-10 como en narraciones, en palabras, relacionadas a los diagnósticos, a los síntomas, a los signos que presenta ese paciente, documentados por fechas, por encuentros. El cuarto elemento que también se incluye en todas, ¿verdad?, en ese expediente, en toda esa documentación, son los códigos de servicios y procedimientos. Lo que usted va a aprender a codificar en la clase de CODI 3004, pues va a estar también plasmado de alguna manera dentro de este expediente, dentro de esta documentación, y esa información usted como facturador la va a necesitar para poder crear esas facturaciones de cobro. Así que esa información, codificada o no, va a formar parte de ese expediente. Tal vez no tan explícita como probablemente esté disponible la información de los diagnósticos, pero sí va a estar disponible ahí. ¿Ok? Por ejemplo, y con esto quiero ser un poquito clara y darle, ¿verdad?, la información correcta. Por ejemplo, usted tiene su expediente con su médico primario. En cada uno de esos encuentros se lleva a cabo, no importa si es a mano o es electrónico, lo que se llama la nota de progreso o un progress note. Dentro de ese progress note se escribe todo lo que se hizo. Por lo general, los códigos que usted va a aprender que son de evaluación y manejo, los exámenes físicos, pues no va a decir tan explícitamente: se evaluó al paciente 60 minutos. No, simplemente basada en la documentación que el médico ofrece y la cantidad de diagnósticos y cuánta documentación el médico ofrece, pues entonces usted en CODI va a poder establecer cuál es el código apropiado. Y eso va solamente a la factura. Ahora, en el caso de los procedimientos, si al paciente se le removió una uña, por ejemplo, si al paciente se le removió un nacido, si al paciente se le hizo un lavado de oído, pues todo eso sí tiene que estar escrito, porque de qué forma usted como codificador o usted como facturador va a saber
que ese procedimiento se realizó. Así que en ese caso de los procedimientos, sí el médico tiene que escribirlo, tiene que documentarlo, ¿ok? ¿Todas conmigo aquí? Sí. Ok. Les pregunto porque como solamente estoy yo hablando, pues no sé en qué medida están conmigo todavía o no. Les incluyo, ¿verdad? Para que refresquen si no recordaban, para las que no lo saben, lo conozcan. El NPI es el National Provider Identification Number. Ese número es un número único. Habíamos dicho que está compuesto por 10 dígitos y es el número que ayuda a identificar, ¿verdad? De manera codificada a cada uno de los médicos. Y se acuerdan que yo les había enseñado que había una página de internet donde usted podía localizar el NPI, si usted no lo tenía, de algún médico existente o que estuviera practicando, ¿verdad? Ejerciendo la medicina actualmente, pues a través de esa herramienta del internet, de esa página, usted puede localizarlo y puede conocer los datos demográficos de ese médico, el nombre completo del médico con sus 2 apellidos, muchas veces incluye el número de teléfono, incluye el número de NPI obviamente, y hay veces que le da hasta datos como la dirección. Así que para nosotros como facturadoras, generar una factura es imprescindible. O sea, no podemos generar una factura si no tenemos a la mano el número de NPI del médico. Si usted trabaja más que para un médico, pues usted se va a dar cuenta que ese número usted va a estar haciendo referencia tan a menudo dentro de los procesos de la oficina que usted se lo va a aprender de memoria. Si usted es de la facturadora. Ajá, ¿quién tiene preguntas? Profesora, ¿se incluye el NPI y también el número de licencia o solamente el NPI? Le pregunto porque cuando envían la orden médica, pues yo sé que necesita tener el número de licencia del doctor. Siempre se colocan ambos datos, siempre van a colocar ambos datos. Y en todo lo que el médico firme, todo lo que el médico escriba, todo lo que el médico ordene, recete, todo tiene que tener el número de licencia. Y obviamente el médico no le escribe el número de NPI, pero si ustedes se fijan en el encabezamiento, en alguna parte de esa orden médica o de esa receta, está incluida la información del médico, del consultorio y también incluye el número de NPI. Así que esto siempre vamos a estar haciéndole referencia en todo momento. No importa, seamos asistentes administrativas o seamos facturadoras. Como quiera esos números, vamos a tener que aprendérnoslos, vamos a tener que trabajarlos todo el tiempo. ¿Ok? Y en la forma 1500, de hecho, hay encasillados designados para incluir el número de NPI y toda esa información del médico. ¿Ok? Así que esto nos lo vamos a aprender de memoria. Y ahí les iba a decir que si ustedes, no importa, trabajen como asistente administrativo o trabajen como facturadora, van a haber múltiples formularios que usted va a estar llenando como parte de los procesos de esa oficina que va a necesitar incluir el número de NPI. Ejemplos, un referido. Un referido, ¿verdad? Es un documento aplicado a cada compañía aseguradora donde el médico, valga la redundancia, refiere a su paciente para hacerse un estudio o para ser evaluado por otro médico. Y ahí incluye, ¿verdad?, la información que el médico entiende que es importante para ese especialista o ese centro que va a ofrecer el servicio. Así que es importante siempre incluir el NPI del médico que lo envía, y cuando el paciente recibe el servicio o se hace el procedimiento, también se le coloca la información de NPI de la institución o del otro médico que lo evaluó. Perdonen si escuchan a Nicolás, pero es que hay alguien por ahí cerca que no es de aquí de la casa. Están construyendo en la casa de los vecinos y si él ve a alguien extraño empieza a ladrar, está como un loquito. Ahora bien, reclamación. Una reclamación es lo que nosotros los facturadores generamos dentro del proceso de facturación. Es esa, ¿verdad?, ese documento oficial que sale de la oficina del médico, del centro de salud, del centro radiológico, para poderle evidenciar a la compañía aseguradora: mira, esto está pendiente, me lo tienes que pagar, ¿verdad? O quiero que me pagues este servicio que yo le presté a un beneficiario de tu plan. Es un documento donde, y aquí hay un error que se lo arregló antes de enviarle ahorita la presentación, es un documento donde se especifica
la cantidad que se va, ¿verdad? Que se intenta cobrar, y decimos que se intenta cobrar porque no necesariamente lo que el médico estipule que él quiere que el plan le pague es lo que el plan le va a pagar, porque eso está condicionado también, ¿verdad? A las tarifas permitidas para, ¿verdad? Ese contrato entre el médico y el paciente, o las tarifas, ¿verdad? Fijas que ya tenga establecido Medicare, por ejemplo. Así que ahí va a incluirse esa información de la cantidad de dinero que el médico o el centro intenta cobrar por parte de la compañía aseguradora, y que incluye también toda la información, ¿verdad? Vamos a dar un poquito hacia atrás. Toda esta información que yo le dije, todos esos componentes van a estar dentro de esa reclamación. Se va a incluir la información demográfica, se va a incluir la información del proveedor, se van a incluir códigos de diagnóstico y códigos de procedimiento. ¿Ok? En inglés, el término para reclamación es claim. Por eso los programas de facturación, el más utilizado es Secure Claim. Claim, pues porque se utiliza para facturar, y Secure, pues porque Inmediata, que es la compañía, el clearinghouse, te ofrece, ¿verdad?, un servicio garantizado, seguro para tú hacer ese trámite, porque te protege, te encripta toda esa información. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No. Ok. Ahora, compañías aseguradoras, ya esto lo hemos mencionado, pero se los coloco, ¿verdad?, aquí oficialmente. Las compañías aseguradoras son esas compañías, por lo general privadas o gubernamentales, a quienes se les somete esa reclamación, a quien se les somete esa factura. El médico, el centro de que ofrece el servicio, hace ese documento que incluye aquellos 4 componentes que les mencioné antes, se lo somete y esta compañía tiene ¿verdad?, la encomienda de revisar, confirmar y procesar esa reclamación. Y entonces, una vez haga ese proceso, pueda ofrecer, ¿verdad?, una respuesta, ya sea haciendo un desembolso del pago ¿verdad?, por el servicio o el procedimiento prestado, o por alguna razón deniegue el pago y someta a una carta, ¿verdad?, explicativa o algo informativo donde le diga, mira, no te voy a pagar este servicio porque ya este diagnóstico, este código ICD-10 está obsoleto, por darles un ejemplo. Este código no es específico, ya esto no está permitido. Tienes que añadirme mayor especificidad. O este código de CPT no está dentro de las tarifas contratadas entre tú y yo como plan médico. ¿Ok? Así que también se les conoce como planes médicos. Componentes de la facturación. Hay 4 componentes principales también dentro de lo que es la facturación de servicios médicos. El componente profesional es el que está representado por quienes ofrecen los servicios o llevan a cabo los procedimientos. El componente profesional son los médicos. Aquí los médicos son los que evalúan, ¿verdad?, a los pacientes, confirman diagnósticos y ofrecen unos tratamientos basados en su criterio, en su experiencia, en su ¿verdad?, preparación académica. Así que ellos, cuando establecen un consultorio, cuando ellos trabajan de manera independiente, operan una práctica privada, y ellos reciben los pacientes, ¿verdad?, siempre y cuando el médico tenga ya un contrato con las compañías aseguradoras, siempre y cuando haya una contratación entre médico y compañía o plan médico, pues el médico puede recibir de manera independiente cualquier paciente que está suscrito. El componente institucional está representado por aquellas compañías, por aquellas empresas que ofrecen servicios. Por ejemplo, centros de diagnóstico y tratamiento, los famosos CDT, los hospitales, los centros que por alguna razón ofrezcan algún tipo de servicio de terapia, servicio de radiología, cualquier centro que esté autorizado a ofrecer algún servicio o a realizar algún procedimiento. Aquí puede haber una combinación entre lo que son servicios médicos, servicios quirúrgicos o servicios de cuidado intensivo. Por ejemplo, si el médico va a llevar a cabo la facturación de su oficina por los pacientes que vio en su consultorio privado,
Aquí en ese caso el médico pertenece al componente profesional. Ahora, si el médico tiene privilegios dentro de un hospital o una institución hospitalaria y a ese hospital visita un médico y el médico estaba trabajando un turno para ese hospital, en ese caso particular, quien factura es el hospital, no factura el médico, y ahí es componente institucional. Dependiendo de quién lleve a cabo ese proceso de facturación o esa reclamación de cobros, es si es componente profesional o institucional. ¿Me entendieron eso? Profesora, me surgió aquí una pregunta. Usted me está diciendo, ¿verdad?, que el doctor puede tener un consultorio privado, pero a la misma vez trabajar en el hospital. Claro. Entonces, usted dice que el hospital es el que factura, o sea que a él se le paga. ¿Cómo es el proceso de pagarle a él por sus servicios? Porque como es el hospital que factura. Ok, en ese caso, a eso se le conoce como un médico tener privilegios dentro de un hospital. Saben que yo les dije que el médico con el que yo trabajo las auditorías en Utuado, el jefe de mi mamá, él es un médico internista, él tiene su práctica privada, tiene su oficina, pero él tiene privilegios en un hospital en el área de Arecibo. A él le pagan, ¿verdad?, por decirlo así, una tarifa por él hacer turnos en el hospital. Él va de un horario, ¿verdad?, a otro, de una hora a una hora establecido por el hospital, hace ese turno como médico internista y a él le pagan por eso. Lo que él haga, los servicios que él ofrezca, las consultas que él haga como internista, en la mayoría de los casos, él no las va a facturar, las va a facturar el hospital. Ahora, hay algunos casos que eso, ¿verdad? No les quiero complicar el escenario mucho, eso lo van a aprender más adelante. Hay unos casos particulares donde, dependiendo del el seguro médico que tenga el paciente, pues está permitido que el médico facture individual, pero eso se considera como parte, ¿verdad?, como si facturara de su oficina. Lo único que se va a incluir es el lugar de servicio en el hospital. Pero si quien factura, lo que quiero que entiendas, que si quien está haciendo la factura de esa consulta es el hospital, pues entonces el hospital pertenece al componente institucional. Si quien hace la facturación es el médico, independientemente, ¿verdad?, bajo su nombre, doctora Karina Aquiles, para usar un ejemplo, esa doctora es componente profesional. ¿Ok? Ok, entonces para ver si entendí bien, no importa la cantidad de pacientes que él vea ni los procedimientos que él haga, solamente de tal hora a tal hora él está en el hospital y por eso se le paga. Sí, pero hay unas excepciones que Sí, lo que le digo, hay unas excepciones donde sí está permitido siempre y cuando, ¿verdad?, esas situaciones no estén facturadas dentro de lo que factura el hospital, ¿ok? Pero esos son unos acuerdos que se hacen entre hospital, compañías aseguradoras y el médico que tiene el privilegio. ¿Ok? Ok, entiendo. Es que, pero en general es más lo que usted explicó. Sí, hay unas en excepciones, general. pero lo más que se ve es Pero eso, por lo es que general es el turno, el médico trabaja el turno y en ese momento el médico es como si fuera un empleado del hospital y entonces quien factura no es el médico, factura el hospital. Él ofrece, ¿verdad? Él tiene el privilegio de ofrecer un tratamiento, pero él está en calidad de empleado. Quien ofrece el servicio es el centro, el hospital. ¿Alguna otra duda? Sí, en el caso de que, por ejemplo, pediatra, por decirlo así, tiene su oficina, pero, o sea, me atiende uno de los nenes, por alguna razón me lo tiene que hospitalizar, entonces, pero sí trabaja en el turno, ahí sería entonces, o sea, le pagaría tanto al hospital y también él cobraría, ¿verdad? Por el servicio mío, ¿no? Serían dos cosas. En ese caso, sí, el hospital va a facturar unas cosas porque los utensilios, ¿verdad? La cama, las facilidades, los medicamentos son, ¿verdad?, adquiridos por el hospital. Ahora el médico, si va a hacerle una consulta en algún momento de la estadía, pues el médico podría facturar esas partes. En ese caso, la facturación sería compartida. Por eso les digo, hay excepciones. En ese caso sería una excepción. Hay casos donde lo factura el hospital, hay casos que lo factura el médico.
Pero siempre tiene que haber, ¿verdad?, un acuerdo de privilegios. Tiene que el médico estar autorizado a trabajar en ese hospital. No significa, no es como en las películas que hay un accidente y hay un médico casualmente, no, vente, vámonos al hospital y ahí mismo el médico es buen samaritano y se metió a la sala de operaciones. Eso no es real. Si el médico no tiene el privilegio, no tiene la autorización, él no puede ejercer dentro de una institución. Por eso cuando vamos a los médicos y el médico te dice, pues mira, llégate al hospital que yo te veo allí. Pues eso significa que el médico tiene privilegios dentro de ese hospital y está autorizado. ¿Alguien más que tenga preguntas? Nadie. El tercer componente son las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas, ustedes saben que son todos aquellos, ¿verdad? Examinaciones, pruebas de laboratorio, radiografías que tengan que ver con imagen, ¿verdad? Resonancia, que esos servicios que se ofrecen para poder descartar o confirmar la existencia de una enfermedad, de una condición o de una lesión. Siempre que se hable, ¿verdad?, de esos servicios ofrecidos, eso va a ser el componente de pruebas diagnósticas. Y otro componente, ¿verdad? Y las pruebas diagnósticas se facturan utilizando, que en ese caso, utilizamos que ICD-10 o utilizamos CPT. CPT. Pero son parte de la factura. Por eso es un componente de la facturación, porque esa información de las pruebas diagnósticas tiene que estar incluida en la factura, porque de esa manera la compañía puede ofrecer ese pago. Otro, y el cuarto y último componente que es parte de la facturación, es lo que esté relacionado al equipo médico duradero. El equipo médico duradero son todos aquellos equipos, todas aquellas cosas, ¿verdad? Instrumentos, utensilios que se necesitan, ¿verdad?, para un paciente, ya sea para mejorar la calidad de vida, para preservar la salud o para la movilidad. Este equipo médico, en inglés se le utiliza la abreviatura DME, en mayúscula todo. Eso se refiere a todos esos utensilios, ese equipo que se les puede solicitar, ¿verdad?, a través del plan médico por parte de quien tiene a cargo el cuidado, el médico primario, para, ¿verdad?, mejorarle la calidad de vida y mejorar los servicios a ese paciente. Equipos ortopédicos están dentro de esta categoría, equipos como los monitores de presión, ¿verdad?, para que el paciente pueda monitorearse la presión arterial, lo que sea nebulizadores o las máquinas de terapia. Todo eso está catalogado dentro del equipo médico. Camas de posiciones, zapatos especializados para diabéticos o para cualquier otra condición, bastones, andadores, sillas de ruedas, lo que le llaman las grúas, que también son un tipo, ¿verdad?, de utensilio que se utiliza para pacientes encamados poderlos levantar. Todo eso se considera dentro de la categoría de equipo médico duradero y todo eso va a necesitar, ¿verdad?, llevar a cabo una facturación aparte, pues porque cada equipo va a tener un costo. Las compañías que venden, ¿verdad?, estos equipos van a tener que facturarle a los planes para que el plan cubra con la... Ajá. En ese caso, que tenemos que facturar equipo, pues equipo duradero, ¿qué utilizaríamos ahí? ¿Qué herramienta? ¿Usaríamos el mismo libro o tendríamos que utilizar alguna otra herramienta? En este caso, eso sería, ¿verdad? Ustedes facturarían equipo médico duradero si ustedes trabajaran con una compañía que venda equipo médico duradero. De esto no se va a hacer en una oficina médica. En la oficina médica solamente se le da la orden al paciente. Pero si ustedes trabajaran con una compañía que ofrezca, ¿verdad?, los servicios de equipo médico duradero, pues ahí sí tendrían que hacer una facturación. Esos códigos son unos códigos aparte que uno tiene unas guías ofrecidas, ¿verdad?, por los diversos planes médicos para poder, ¿verdad?, evidenciar o codificar de alguna manera que el paciente lo está utilizando. Pero siempre van de la mano, ¿verdad? Esta facturación va de la mano con diagnósticos de ICD-10, de códigos de ICD-10, porque tiene que haber evidencia de una condición, ¿verdad?, existente, y también van de la mano con servicios de CPT, pues porque eso está catalogado como un servicio dentro de la herramienta del CPT, ¿ok? Profesora, en caso de Noraima que trabaja en una
en una farmacia y ella estuviera facturando, pues entonces tendrías dos tipos de facturaciones, ¿verdad? Porque hay farmacias que tienen equipos médicos, como son los andadores, bastones, donde se sientan las personas a bañarse. Bueno, en el caso exacto, en el caso de que esa farmacia haga la venta a través de una cubierta de un plan médico de un paciente, sí habría que hacer esa facturación adicional. Pero si es solamente venta de tal, como por ejemplo tú ir a Walgreens y comprar un andador de tu bolsillo, pues en ese caso no hay que hacerlo. Siempre y cuando se haga a través de la cubierta de un plan médico. Y hay planes médicos, ¿verdad? Por lo general los Advantage, porque la gente mayor es lo más común ver, ¿verdad? Que utilicen equipo médico duradero, aunque hay excepciones de personas jóvenes. Pues dependiendo de la cubierta que se tenga del plan, es los beneficios que tenga ese paciente y, ¿verdad? Y la cantidad que la aseguradora va a cubrir del uso de ese equipo, ¿ok? Por eso solamente quiero que sepan el concepto, solo vamos a ver más adelante, ¿ok? Aquí en esta imagen, ¿verdad? Les coloco diversos ejemplos de lo que son equipos médicos. Aquí le incluí servicios ancilares, que son los servicios, ¿verdad? Como de soporte, porque estaba incluido aquí en la parte de pruebas diagnósticas. Servicios ancilares son servicios de terapia, todas estas cosas que son como complementarias o suplementarias para otros servicios y otros procedimientos, están catalogados como servicios ancilares. Y el equipo médico, pues todo lo que un paciente necesite para, ¿verdad? Poder mejorarse, preservarse o permitir la movilidad o las condiciones de vida de un paciente. Y hay muchísimas categorías dentro de lo que es una silla de ruedas, hay un montón de modelos, dentro de lo que son camas de posiciones también, de acuerdo, ¿verdad? A las funciones que haga ese equipo, pues obviamente van a ser los costos y obviamente van a ser las tarifas que se tienen que facturar si se gestionaron a través de planes médicos. Profesora, en cuanto a terapia física, por ejemplo, que uno tiene que usar diferentes, algunas diferentes máquinas, otros pues, diferentes tipos de terapia. Me imagino que, ¿verdad? Son códigos diferentes. Sí. Y si uso por ejemplo, 5 máquinas, pues hay que facturar 5 cosas diferentes, ¿verdad? Todo lo que se le haga a ese paciente, exacto, todo lo que se le haga después que, ¿verdad?, esté documentado, todo eso puede tener códigos individuales. Pero no se preocupen, que esto no les cree tensión, no les cree estrés, porque cuando ustedes van a trabajar a una oficina, a un centro de terapia física, ya ese centro, ¿verdad?, va a tener la lista de esos códigos de CPT más utilizados de acuerdo a los procedimientos que ese centro está capacitado, ¿verdad? O ese centro lo ofrece a los pacientes que lo visitan. Lo mismo ocurre si usted va a trabajar a la oficina de un médico especialista. Siempre el médico, ¿verdad?, va a establecer, a menos que sea una oficina nueva, pues el médico tiene que establecer cuáles son los servicios que él está ofreciendo dentro de su consultorio o dentro de su práctica. Y entonces, basado en lo que el médico le va a decir, pues usted establece los códigos de CPT correspondientes. ¿Alguna otra duda? Nadie. Ok, esto es un poquito refrescar la memoria de lo que era la clase de prueba. ¿Qué me queda? Esta es la última. Les discuto esto y ya, y nos vamos. Esto es ¿verdad? Refrescarle la memoria de lo que se discutió en la clase de proa. Ustedes recuerdan que en proa mencionamos los 3 tipos de facturación, de acuerdos de facturación que podían ocurrir, ¿verdad que sí? Uno era el facturador que es empleado, el facturador que trabaja por contrato y el facturador independiente. No importa qué tipo de facturación nosotros estamos llevando a cabo, nosotros vamos a necesitar, ¿verdad?, conocer los 4 componentes, nosotros vamos a necesitar trabajar con todos los tipos de información que se incluyen en la facturación. Lo único, ¿verdad?, que las circunstancias en las que vamos a llevar a cabo ese proceso podrían variar de acuerdo a los acuerdos que se hagan. El número 1 es el facturador, que es empleado. ¿Quién recuerda lo que era el facturador empleado? Ese es el que trabaja en oficina, que se le paga por un sueldo y es el empleado en la oficina.
Esa Exacto, era yo, ¿verdad? Esa era la que yo quería, que era trabajar en la exacto. oficina y no en la casa. Pues eso, ¿verdad? Eso es discreción de cada profesional de la facturación. Si tú lo que quieres es trabajar como asistente administrativo en una oficina, pues tú llegas a los acuerdos cuando te reclutan y tú trabajas como asistente administrativo. Si, ¿verdad? Tú entiendes que lo que ese médico te va a pagar para tú trabajar como facturadora en la oficina, vale la pena. Y eso es lo que tú quieres. Tú no aspiras a tener un negocio, tú no aspiras a tener, ¿verdad? Otras cosas o un contrato, pues tú estableces que tú vas a trabajar siendo empleada. ¿Cuál era Profesora, quién recuerda? Ajá. en ese caso, cuando uno trabaja allí en la oficina, casi siempre, pues el médico le paga como si fuera una secretaria más, o pues llega a un acuerdo que él puede pagarle adicional a uno por secretariar y por hacer el trabajo de facturadora. Todo depende de los acuerdos que tú hagas cuando ¿verdad? Te hacen la entrevista y te hacen una oferta y tú aceptas esa Ok. oferta. Puede ser cualquiera de los dos escenarios. Ok. Por lo general, ¿verdad? Las facturadores que trabajan como empleados, por lo general cobran un salario, o sea, le pagan por hora o le pagan un sueldo. ¿Cuánto va a ser ese salario por hora? Pues va a ser dependiendo o el mínimo establecido por, ¿verdad? Por el gobierno federal, o podrías tú negociar porque tú dices, caramba, si yo tengo que hacer de asistente administrativo, más yo tengo que facturar 7.25, que es lo que está el salario mínimo federal, no, como que no es negocio. Y entonces tú llegas a un acuerdo con ese médico, mira, yo te puedo trabajar, pero si me pagas en vez de 7.25, me pagas $9 la hora, yo te trabajo y te hago la facturación. Pues todos esos acuerdos, obviamente tú los puedes hacer. Obviamente, si tú tienes tu certificación de facturadora de planes médicos, que todas la van a tener, ¿verdad? Una vez ustedes culminen este año, esos acuerdos ustedes los pueden llegar porque a ustedes no les regalaron, ¿verdad? La preparación académica. Usted no disponía tal vez del tiempo y usted hizo el sacrificio por irse a estudiar. Así que si usted es una profesional y usted tiene los conocimientos y usted tiene la certificación, pues todo eso se puede negociar. Ahora, una persona que eso ya casi no se puede hacer porque todo ha sido regulado, pero antes, y cuando le hablo antes, hasta 10 años atrás, por ejemplo, una persona podía conocer de facturación y podía hacer la facturación y no estaba certificada y podía trabajarle a un médico. Pues en esos casos, pues mira, el médico decía, mira, yo te voy a contratar a 7.25 o a qué sé yo, a lo que estuviera el salario mínimo, yo te voy a contratar, me tienes que hacer la facturación, pero te voy a pagar el mínimo porque tú no estás certificada. Pues y esa persona pues sabía que no tenía la profesión, ¿verdad? Oficialmente y lo aceptaba. Todos esos acuerdos usted los va a hacer. También usted puede trabajar dentro de la oficina y que le paguen, en vez de por hora, le paguen un sueldo, $2.000 al mes. Y ahí usted es exento, usted trabaja, usted no poncha, a usted le van a pagar, ¿verdad? Ese sueldo. Haga 5 facturas al mes o haga 100, no importa. Todos esos acuerdos usted los hace. ¿Alguien tenía preguntas? Sí, profesora, primero que lo último que dijo, se me cortó un poquito la comunicación, no lo entendí bien. Y segundo, en cuanto a, nos podemos encontrar la situación, porque esto yo lo escucho tanto en la oficina médica, que te digan, vas a trabajar tantas horas para que puedas coger la reforma. Perdóname, ¿vas a trabajar qué? A mí me han hablado de situaciones que enfrentan, ¿verdad?, algunas personas en que Ajá. en la oficina médica, para no tener que darte de beneficios, no oficina médica, yo lo he escuchado en general, que para no Ajá. tener que darte unos beneficios, trabajas un poquito menos de 40 horas y te dicen, mira, vas a trabajar tanto, pero vas a poder coger la reforma. ¿Eso se da también con la Pues, oficina médica? sí, sí, porque eso lo estableces tú como, ¿verdad? Como empleada. Si tú entiendes que tú al trabajar un tiempo completo, que el tiempo completo pueden ser 8 horas diarias, 40 horas semanales, puede ser entre 32, 40, depende. Si tú vas a trabajar tiempo completo y tú perderías beneficios tal vez como ayudas gubernamentales, y como quiera trabajando esas 40 horas, a ti no te va a dar, ¿verdad?, lo que tú te ganas para costear un plan médico, pues eso es un acuerdo que tú tendrías como empleada llegar
con el médico, de acuerdo, ¿verdad?, lo que el médico necesite o la oficina necesite y la disponibilidad que tú tengas. Pero sí, eso se hace. Por lo general, Disculpe que me ajá, interrumpa. O sea que aunque trabajes 40 horas como es trabajo de oficina, no tiene que proveerte el médico un plan médico. no necesariamente. No necesariamente, esos son acuerdos a los que tú llegas. Por lo general, compañías, ¿verdad? Ya compañías grandes, un centro hospitalario, un hospital grande, pues esas compañías, obviamente, como la cantidad de empleados total que tienen es tan amplia, pues consiguen unas mejores ofertas y le dan, ¿verdad? Tal vez no le pagan tanto a los empleados, pero le dan unos beneficios adicionales. Esto no ocurre tanto en una oficina médica porque la realidad es que una oficina médica, por más grande que sea, no va a tener tal vez un máximo de 10 empleados, a menos que sea una oficina, ¿verdad? Un consultorio que haya más de un proveedor y se dividan los costos. Pero lo general es que una oficina corre con 1, 2, 3 personas dependiendo de la cantidad de pacientes, ¿verdad? Y la práctica que se establezca. Te pagan un sueldo, te pagan un salario, y los beneficios, ¿verdad? No son como si trabajaras para otra empresa privada. Pero todo eso, ¿verdad?, es negociable dentro de los acuerdos de contratación. En caso de hospital, Si eres empleada del hospital, pues por lo general el patrono te da una aportación para un plan médico. ok. Por ejemplo, los empleados que trabajan para los hospitales de First Medical, tal vez le pagan el mínimo. No sé, ¿verdad? Estoy asumiendo, estoy dando un ejemplo. Tal vez cobran $7.25 por ser empleados del hospital, pero tienen beneficios de tener el plan médico. Y eso, y como el hospital es de ellos y el plan es de ellos, pues no pagan deducibles en los hospitales. Un ejemplo. Pues esos son beneficios extra que se le dan como al ser empleado. ¿Alguna otra duda con el facturador que es empleado? ¿No? Ok. El segundo tipo de facturador es el facturador por contrato. En este caso, no hay, ¿verdad?, la obligación de que el facturador esté todo el tiempo en la oficina. Aquí hay un contrato de por medio. ¿Verdad? Este contrato se establece entre el facturador y el médico, el proveedor de salud, y entonces ustedes pueden acordar, mire, doctor, yo no voy a estar 40 horas en la oficina, yo voy a ir 3 veces a la semana, hago la facturación que haya pendiente y usted me paga por yo ir esos días y lo que usted me va a pagar es esto. Y esos acuerdos usted los llega, ¿verdad?, a base de ese contrato con el médico. Eso es el facturador por contrato. No hay, ¿verdad?, una obligación, una responsabilidad de usted estar físicamente en la oficina. Tal vez usted le ofrece un servicio profesional, que es la facturación, usted trabaja lo que es facturación y lo que es de asistente administrativo no le corresponde a usted, le corresponde a un asistente administrativo, por ejemplo. Este tipo de acuerdo provee, ¿verdad?, una flexibilidad mayor y le permite al facturador tal vez tener más de un contrato con más de un proveedor. Tal vez los lunes y martes voy a una oficina, los miércoles y jueves voy a otra y los viernes voy a una tercera. Y tengo 3 médicos a quienes yo le puedo tener ¿verdad?, el contrato que le hago facturación. Todo eso, ¿verdad?, es negociable. Es usted, como profesional, usted llega a ese acuerdo con el médico. Lo mismo para lo que usted le van a pagar, eso también es negociable. De acuerdo al expertise que usted tenga como facturadora, es el acuerdo que usted puede llegar con ese médico. Y tiene que haber, ¿verdad?, algo físico, algo por escrito, un contrato de por medio, por usted ofrecer esos servicios profesionales. ¿Dudas o preguntas con el facturador por contrato? En ese caso, al facturador por contrato, ¿no le pagarían tanto como al facturador empleado? ¿O es al revés? No necesariamente, puede ser al revés. Ok. Puede ser al revés. Y volvemos, no sé si ustedes lo recuerdan, todo esto de, ¿verdad?, cuánto cobra un facturador, todo esto va a variar de acuerdo a la oficina para la cual usted va a estarle ofreciendo ese servicio. Hay, ¿verdad?, acuerdos que se han hecho entre médicos y profesionales de la facturación, donde el médico le va a pagar por un % basándose en el % tal vez de lo que me pagan al mes. Si yo te voy a pagar a ti yo soy médico, te voy a pagar a ti facturadora un 5%,
Pues de lo que a mí me pagan en el mes, yo te voy a pagar a ti el 5%. En ese caso, tú serías un facturador por contrato. Obviamente, tu cobro, tu paga va a depender de la cantidad que tú factures y la cantidad que le paguen al médico. Así que, ¿te vas a esmerar para hacer la facturación o no? Y profesora, yo entiendo, ¿verdad? Que también tenemos que ser cautelosos porque va a depender también de la cantidad de pacientes que tenga ese doctor. Exacto. ¿Y cómo va a ser la facturación? También hay procesos de facturación que son más sencillos que otros, dependiendo, ¿verdad? Si el médico está capitado, si el médico atiende pacientes más que del plan del gobierno, si el médico atiende solamente consultas privadas, un ejemplo, dependiendo del tipo de servicio que se ofrece, el tipo de facturación. Estos facturadores que trabajan con un médico generalista no van a cobrar igual que el facturador que le da el servicio a un médico especialista que hace procedimientos en la oficina, que hace estudios diagnósticos en la oficina, pues porque ese médico gana más que tal vez un generalista, ¿ok? Así que todo esto, ¿verdad? Estos acuerdos entre facturador y médico van a estar condicionados, número uno, a la experiencia que usted tenga, número dos, a lo que usted como empleado quiera, ¿verdad? O a lo que usted aspire, número tres, al tipo de práctica que tenga ese médico, y número cuatro, lo que ese médico cobra. Porque si a ese médico lo que le pagan es $10 por las visitas que él recibe de sus pacientes, pues obviamente no tiene el poder, ¿verdad? La capacidad económica para pagarle una gran cantidad al facturador. En ese caso, pues lo que le conviene es tener a alguien bajo el primer tipo de facturación, un empleado, te pago el mínimo y tú me facturas, porque en verdad lo que yo veo aquí es poquitos pacientes, por dar un ejemplo. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Pues el último tipo de facturador es el facturador independiente. Este es el tipo de facturador que establece de su profesión un negocio. Ya ¿verdad? Puedes hacerlo a través de una corporación, puedes hacerlo a través de un Doing Business As, puedes hacerlo ya a través de una compañía, puedes utilizar tu nombre, pero ya aquí tú estás, ¿verdad? De manera independiente, tú no eres empleado de ningún médico, tú ofreces un servicio, a ti te contratan, ¿verdad? Para dar un servicio y tú acuerdas cómo tú vas a hacer ese servicio. Por lo general, ese facturador no necesita hacer el proceso dentro de la oficina. A diferencia del de contrato, el de contrato muchas veces utiliza el acceso del médico, que eso se me olvidó comentárselo, que eso se lo había dicho en proa. Cuando el facturador es empleado, utiliza, ¿verdad? Accesa a esas páginas, a esas compañías que te permiten hacer la facturación electrónica, por ejemplo, de la oficina, utilizan el acceso del médico. El que es por contrato podría utilizar el acceso del médico, como podría también ya tener una cuenta propia como facturador. Puede tener los dos casos y el facturador independiente ya, ¿verdad? No depende del acceso del médico. Ya tú no entras a la página de la doctora Karina Aquiles, ahora tú entras a la página de la facturadora Laura Vázquez, por ejemplo. Laura Vázquez es la encargada de pagar ese servicio para tú poder generar una factura electrónica. Así que dependiendo, ¿verdad?, de cómo tú quieres implementar el proceso de facturación, pues tú decides si tú aspiras a ser empleado, si tú lo quieres hacer por contrato o si tú lo quieres hacer ya oficialmente como un negocio propio. La ventaja de tener, ¿verdad?, de hacer de la facturación un negocio es que tú puedes establecer una corporación y, ¿verdad?, en el caso, que pues ojalá no pase, ¿verdad?, de una demanda, de una quiebra, pues tus bienes personales no se ven afectados por los bienes, ¿verdad?, por la condición que esté ocurriendo, la práctica de facturación. Así que en esa parte tú proteges lo que es tu carácter personal y lo separas de lo que es tu carácter como business, como empresa. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Ok. Y es importante que sepamos que para efectos, ¿verdad?, dependiendo del tipo de facturación que se va a ejercer, es lo que se requiere
para poder llevar a cabo la facturación. Cada uno de los tipos de facturación van a requerir actualmente, hoy 2 de septiembre de 2020, requieren que quien haga la facturación sea una persona certificada, que tenga, ¿verdad?, los estudios y esté autorizado. Antes eso no era así. Número 2, dependiendo del tipo de facturación, es la permisología que se debe tener. Si usted trabaja como empleado, usted trabaja por contrato y usted hace la facturación dentro de la oficina, es responsabilidad de la oficina tener la permisología requerida para llevar a cabo, ¿verdad?, negocios y procesos de facturación. Ahora, si usted es un facturador independiente, que usted tiene un negocio propio, usted es el encargado de tener esa permisología al día, de tener esas certificaciones al día, de cumplir con esas educaciones y de cumplir, ¿verdad?, con el costo que requiere tener la autorización para utilizar un clearinghouse o una compañía para facturar. Con eso terminamos, ¿verdad?, esta presentación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hoy no les voy a dar tarea porque sé que no las quiero sobrecargar. Mañana, con el material que se discuta, le doy, ¿verdad?, una tareita que puede contener cositas de esta y de lo que discutamos mañana, y con eso cerramos la semana, la primera semana de clase. Tan pronto tengan el trabajo que les envié ayer, que son las preguntas de discusión, me lo hacen llegar, ya sea por Teams o por correo electrónico, para poderle colocar la puntuación. Y entonces ya vamos, una vez completemos con lo que es la teoría, podemos ir hablando de un primer examencito para no acumular demasiado material, y podríamos estar comenzando entonces con lo que es ya las tarjetas de planes médicos para el lunes que viene. El lunes no hay clase, el martes que viene, ¿ok? Mañana, ajá. Por ejemplo, Teams conmigo, traté de bajar la tarea, no bajó ni me da ningún tipo de información. ¿Para cuándo es que hay que entregar la tarea? Yo la puse, déjame salirme de aquí para verificar y no mentirles. Déjenme quitarlo de compartir la pantalla. Yo no recuerdo si la puse para hoy o para mañana a las 11:59. Te voy a verificar ahora. Yo les dije que si tenían por alguna razón dificultad para entregarla, pues que no había problema. Dice hoy 11:59. ¿Quieren que les cambie la fecha para mañana? Y así tienen más tiempo. Sí, por favor. Ok, pues nada, la voy a cambiar ahora mismo cuando termine la llamada, la voy a cambiar para mañana. Hoy no les voy a dar tarea, mañana les voy a dar, ¿verdad?, una tareita de aplicación del material de lo que discutimos hoy y lo que vamos a discutir mañana, ¿ok? Y entonces esa tarea tendrían hasta el lunes, porque les voy a dar entonces el fin de semana y hasta el lunes a las 11:59 para que le entreguen y tengan el fin de semana, ¿ok? Mañana lo que vamos a estar hablando del perfil del facturador, vamos a establecer, ¿verdad? Mañana quiero que todas, por favor, participen, vayan pensando qué atributos debe tener esta persona que vaya a facturar para establecer, ¿verdad?, y preparar un organigrama, nosotras en vivo, de cuáles son esas cosas que necesita una persona que vaya a trabajar como facturador, ¿ok? Ok. Si no, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, pues sería todo por hoy. Tan pronto pueda descargar el video, se lo voy a estar colocando como ayer que les puse el link, se los voy a colocar en el canal de YouTube y les voy a estar enviando la presentación y el acceso para el video a través de correo electrónico. Pues nada, chicas, cuídense mucho y las veo mañana por la mañana. Excelente tarde para todos. Igualmente, cuídense. Cuídense. Bye. Bye.